lo que les voy a contar yo hoy es sobre el futuro del trabajo en economías en desarrollo, con un particular foco en el caso de Chile, en nuestro país, y también voy a hacer un punto sobre cómo la pandemia actual está acelerando ciertos procesos de transformación en el mercado laboral, y voy a tratar de ilustrar esto con algunos efectos disímiles a nivel de género, de territorios y de sectores económicos. Primero que nada me gustaría persuadirlos que hay dos tendencias claves para entender el futuro del trabajo. La primera es lo que llamo el problema de la sostenibilidad, que básicamente estamos enfrentando problemas masivos a nivel económico, social y medioambiental. Y por otro lado tenemos la digitalización y la industria 4.0, que es lo que está introduciendo el profesor Carl Frey. Para el primer problema, las Naciones Unidas han establecido objetivos de desarrollo sostenibles, tanto para atacar problemas a nivel social como pobreza, igualdad de género, como también temas medioambientales que tienen que ver con el cuidado de los océanos y los ecosistemas. Aunque parecen conceptos lejanos, la realidad es que el cambio climático y el problema de la sostenibilidad va a afectar directamente el mercado del trabajo. Podemos pensar a través de eventos como inundaciones, sequía, los mismos incendios forestales que hemos estado viendo estos días, como también en forma indirecta, ¿sí? Con cambios en las regulaciones y en políticas destinadas a combatir el mismo cambio climático, impuestos ecológicos o estas políticas de reducción de emisiones. Lo bueno es que la evidencia comparada hasta el momento muestra que el efecto neto de esto en empleo va a ser positivo, ¿sí? De la mano de la creación de empleo en la economía circular, en energía renovable, en turismo sustentable, entre otros. La historia se pone un poco más compleja y es lo que estaba contando anteriormente Carl Frey, cuando uno ya pone a estudiar la digitalización y esta revolución 4.0 que viene de la mano de la inteligencia artificial, sumada a la robótica, a la Internet de las cosas, al procesamiento masivo de datos, etc. Entonces, hoy nos vamos a entrar a tratar de dilucidar cómo esta revolución industrial está afectando al mercado del trabajo, en particular en economías en desarrollo y cómo la pandemia está siendo un catalizador. La revolución tecnológica actual tiene un doble efecto. Por un lado, va a dejar muchos modelos de negocios obsoletos y va a crear múltiples posibilidades nuevas de crear valor. Esto quiere decir que van a haber empleos que se van a destruir y vamos también a esperar que muchos empleos sean creados. Entonces, el foco de esto es ver cómo podemos transitar mejor en esta revolución, más que tratar de impedir estos cambios. Y esto viene de la mano particularmente de muchas tecnologías que se están generando, muchas que todavía no están empleadas en su totalidad en el mercado laboral, pero ya están disponibles, que reemplazan muchas tareas realizadas por los trabajadores y que eventualmente van a terminar desplazando a trabajadores por estas máquinas, ¿sí? Aquí abajo a la derecha, por ejemplo, tengo un grafiquito que comparo los índices de automatización. De hecho, estos índices de automatización los inventó el profesor Carl Frey, que acaba de presentar en este panel junto a Michael Osborne, con una idea de estimar cuál es la probabilidad de que tu ocupación sea automatizada. Nosotros extendimos este trabajo metodológico y lo transformamos a tareas. Tratamos de decir, mire, lo más probable es que ciertas tareas sean automatizadas por estas máquinas o computadores, y de ahí, a partir de las tareas que la gente realiza en su trabajo, tratamos de estimar cuál es la probabilidad de que su pega, en el fondo su trabajo, sea automatizado. Y acá comparamos países en desarrollo con los países de la OECD. Los países que junté acá en desarrollo son bastante diversos, como Vietnam, Ghana, Colombia, Bolivia, Sri Lanka, etc. Y los países de la OECD, ustedes más o menos tienen una idea cuáles son. Lo importante de notar acá son dos cosas. Uno es que el índice promedio de automatización de los países en desarrollo es más del doble. Estamos en más del doble del riesgo promedio de que nuestros trabajos sean automatizados. Y por otro lado, la fracción de trabajadores, que esto es como otro indicador más de política pública, cuál es la fracción de trabajadores que tiene alto riesgo de perder su trabajo, que es básicamente que su índice de automatización del trabajador, dadas las tareas que hace en su trabajo, sea mayor a 70%. ¿Sí? Entonces, si este índice
para los países de la OECD es cercano al 40%, para los países en desarrollo es cercano al 60%, es decir, un 50% más de riesgo. Lo que vamos a ver a continuación, ya entendemos estos grandes ejes, ¿cierto?, que yo les estoy contando como tendencias que están determinando, que van a determinar el mercado del trabajo, y lo que les voy a mostrar a continuación es cómo la pandemia actual está acelerando estos cambios, y vamos a ver efectos distintos a nivel de género, geográfico y sector económico. Y en suma lo que vamos a ir viendo, que es lo que les anticipaba, es que la economía en desarrollo se vislumbra como algo un poco más desolador y con una capacidad de respuesta también un poco más débil. Primero tenemos acá el efecto en género, ¿sí? Esto lo que nos muestra en las columnas verdes es el índice promedio para los hombres y la columna celeste para las mujeres. Entonces, tanto el índice promedio, que es lo que está a mano izquierda, como la proporción de alto riesgo de automatización de mujeres son menores para mujeres que para hombres. ¿Sí? Para la proporción de mujeres, la cantidad de mujeres bajo alto riesgo de automatización es prácticamente la mitad del hombre. Eso es una muy buena noticia. Esto viene de la mano de dos factores, ¿sí? Uno, por un lado, de ocupaciones que históricamente han desarrollado las mujeres en un país como Chile, tienen, según estas estimaciones, bajo riesgo de automatización, ¿sí? Podríamos pensar en cuidado de ancianos, cuidado de niños, de infantes, educación parvularia, educación básica, ¿sí? Y por otro lado, tenemos que dentro de ocupaciones que se comparten entre mujeres típicamente, históricamente, y solo a modo ilustrativo, estos son ejemplos ilustrativos. Por ejemplo, en un banco uno puede pensar que un hombre puede estar haciendo tareas de finanzas, que ya existe tecnología para reemplazarla, por ejemplo, haciendo reportes de riesgo de clientes, etcétera, mientras que una mujer en la misma ocupación, en el mismo banco, teniendo el mismo cargo, por decirlo así, está en el día a día desarrollando tareas más de gestión de recursos humanos, de liderazgo, de comunicación, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que el índice que va a estar predicho, dadas las tareas que hace el hombre en esa misma ocupación, va a ser más alto que para la mujer. ¿Sí? Entonces es como esto se refuerza por esos dos lados, y lo que no muestra esta foto, digamos, o esta parte de la película, son otras cosas asociadas al mercado laboral. Nosotros estamos acostumbrados a que las noticias del mercado laboral para las mujeres sean más bien desfavorables, ¿sí? La brecha de salarios todavía es tremendamente dramáticamente mala, digamos, para las mujeres, la proporción de mujeres en posiciones de liderazgo, en directorio, en política, etcétera, siempre, y ha sido históricamente así, baja, y siempre estamos tratando de mejorarlo. En este caso es una buena noticia en el corto plazo respecto a solo la dimensión de automatización, lo que no quiere decir que debamos seguir trabajando en mejorar la igualdad de salario, en mejorar el acceso a otras posiciones de poder en la economía para las mujeres. Otra historia más bien negativa que vemos respecto a las mujeres y a los hombres es lo que ha pasado con la pandemia, ¿sí? Si bien teníamos estimado que en promedio a las mujeres esto le iba a afectar menos, lo que hemos observado para la pandemia más bien va en dirección contraria, ¿sí? Tenemos acá estos gráficos de hombres a la izquierda y de mujeres a la derecha de empleo total para Chile, y vemos cómo por la pandemia cae el empleo tanto para hombres como para mujeres, y estas barritas, estos puntos muestran que son cuánto más cae el empleo en ocupaciones donde la probabilidad de automatización es más alta, ¿sí? Esto estamos comparando en el fondo ocupaciones con riesgo más alto con las de más bajo. Entonces vemos que las de más alto cae más fuerte, lo que va un poco en línea de nuestra hipótesis de que la pandemia está acelerando esta transformación digital en la empresa y por ende en el trabajo. Pero lo que es más desolador acá es que vemos una caída para los hombres, y después ya en septiembre empezamos a ver una recuperación, empieza a ir como hacia arriba este indicador, mientras que para las mujeres se mantiene plano. Entonces acá podemos decir, o esto podría indicar que va a haber un efecto más permanente de la pandemia en el mercado laboral de las mujeres. No se está recuperando tan rápido el empleo, lo que es una pésima noticia, y existen varias hipótesis de por qué se puede ver esto, ¿sí? Las principales han estado indicando que el cierre de establecimientos de cuidado de infantes, educacionales, con una mala repartida de labores del cuidado de los niños y en los hogares en general entre hombres y mujeres en Chile,
termina perjudicando mucho más a las mujeres. Yo creo que de todas maneras Francisca Yuneman, presidenta de Chile Mujeres, que va a presentar en este mismo panel en un rato más, nos puede dar más y mejores luces al respecto. Después, si nos movemos a las habilidades, acá, ¿por qué era esta idea mía de descomponer en el fondo las habilidades y las tareas que desempeñan las personas en el trabajo y no solo la ocupación? Es para entender dónde debiéramos focalizarnos a futuro para minimizar los riesgos de automatización. Y acá también lo separé para hombres y mujeres, siendo que hay elementos comunes, por ejemplo, un mayor nivel de formación, educación superior, tanto para hombres como para mujeres, viene a ser una especie de seguro, ¿sí? Lo que no quiere decir que las carreras profesionales no tengan riesgo de automatización, sino que más bien el tener un mayor nivel de educación en promedio te permite navegar mejor y un poco cambiar las tareas que haces en tu mismo trabajo. Lo mismo ocurre con las habilidades de gestión y comunicación, o sea, focalizarse en enseñar gestión y comunicación a todo nivel educativo va a empezar a ser una especie de seguro, si uno quiere, para tener un menor riesgo de automatización en el futuro. Después, para los hombres vemos la capacidad de autoorganización o autogestión y el dominio de tecnologías de información pasa a ser algo positivo, y para las mujeres la disposición para aprender y la creatividad, ¿sí? Son elementos que aparecen como relevantes para pensar en el futuro en cómo transformar la capacitación en el trabajo o los mismos procesos educativos en general. Después, la segunda diversidad que yo quería mostrarle era la geográfica, ¿sí? Teníamos esta diversidad por género, y ahora también vamos a observar que estos procesos de automatización y la revolución 4.0 que les contaba tiene un efecto que es heterogéneo a nivel de territorios, ¿sí? Y por ejemplo tenemos estos a nivel de provincia, que uno puede pensar en una misma región, por ejemplo la región de Valparaíso, donde la proporción de trabajadores bajo alto riesgo en las provincias, por ejemplo, de Valparaíso y San Antonio, es cercana al 10%. ¿Por qué? Porque son zonas de servicio, industrias ya muy tecnologizadas como los puertos, donde los espacios donde eso va a seguir penetrando es más bajo. Pero por el contrario tenemos otras provincias como San Felipe o Petorca de una vocación más agraria, donde más del 30% de los trabajadores enfrenta alto riesgo de automatización en el corto plazo. Peor aún, la evidencia, tanto empírica como teórica, comparada, muestra que las desigualdades territoriales van a tender a agravarse, ¿sí? va a tender a concentrarse aún más la producción, los servicios, el capital humano, etcétera, en las grandes ciudades, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerle harto ojo para ir pensando políticas públicas para fomentar también el desarrollo de los territorios. Reforzando este punto, creé este gráfico esquemático que muestra, por un lado, en el eje horizontal el índice de automatización y en el eje vertical el índice de trabajo remoto, que es como un proxy de la capacidad de que la pandemia te afecte menos o te ponga menos presión a transformarte en el corto plazo, ¿sí? Dicho de otra manera, en este caso, zonas geográficas con un alto índice de trabajo remoto, la pandemia no le pone tanto presión, y por el contrario, zonas geográficas donde el índice de trabajo remoto es bajo, la pandemia pone mucha presión para los sectores productivos y las empresas de transformarse, ¿sí? Y peor aún, si es que el índice de automatización es alto, como el caso de O'Higgins, Maule, Ñuble, lo que vemos acá abajo. Además, lo que nos dice esto es que la tecnología disponible y las posibilidades de automatizar actualmente son más altas. Esto está en directa relación a los sectores productivos de los territorios, ¿sí? Como ustedes ven, los sectores de servicio, administración pública, finanzas, educación, servicios sociales, etcétera, tienen bajo índice de automatización, relativamente alta capacidad de trabajo remoto, y están ubicados típicamente en la región metropolitana y las grandes ciudades. Por el contrario, las zonas geográficas que yo les mostraba con alto nivel de riesgo y baja capacidad de trabajo remoto tienen una gran vocación en pesca, minería, agricultura, ¿sí? Y además la fuerza laboral, que un poco mide el tamaño de este circulito, es bastante grande. Entonces tenemos sectores donde por un lado hay mucha tecnología disponible para automatizar, hay territorios donde su vocación económica está enfocada en estos sectores, y donde además hay mucha fuerza laboral actualmente ahí trabajando. Entonces son sectores donde particularmente tenemos que poner un ojo a futuro en cómo facilitamos esta transición
que va a llegar de la mano de la revolución industrial que les contaba. Entonces, lo primero que se puede hacer, primero que nada necesitamos una revolución educativa, ¿sí? Con foco en habilidades que redujen estos riesgos tanto para hombre y para mujer, un poco las que le mencioné: creatividad, autogestión, gestión y comunicación y talento digital, ¿sí? Esto obviamente es parte del contenido solo orientado a reducir los riesgos de educación. También, por ejemplo, agrego acá, para hacernos cargo de este primer problema que les contaba del problema de la sostenibilidad, también necesitamos incorporar en esta revolución educativa el tema de la sostenibilidad ambiental y social, porque hay que entender estos fenómenos para poder entender cómo va a ir cambiando el mundo del trabajo y cómo va a evolucionar la economía. Y por otro lado, tenemos que tener un sistema de aprendizaje continuo y capacitación continua a todo nivel, incluido a lo largo de la vida, después cuando uno está trabajando, para poder transitar y moverse entre sectores económicos, entre distintas empresas, etc. Y por último, formación de capital humano avanzado en áreas estratégicas para Chile. El BID ha destacado que falta mucho capital humano en Chile para áreas estratégicas que ya estamos un poco desarrollando a nivel mundial, como el salmón, la silvicultura, los temas forestales, la minería, etcétera, y peor aún en áreas estratégicas que están apareciendo ahora con esta problemática de la sostenibilidad. Por ejemplo, lo que se ha hablado harto en este seminario en el Congreso Futuro este año del hidrógeno verde. Si nos falta ese capital humano, tenemos que incorporarlo como parte de esta revolución industrial para el futuro del trabajo. Bueno, por otro lado, lo que argumento yo es que tenemos que estudiar políticas de fomento territorial y hacer atractivos los diversos territorios para evitar esta hiperconcentración del trabajo que yo les contaba en Santiago. Y por último, el tercer punto, para hacernos cargo de esta diversidad a nivel económico, tenemos que estudiar cómo suavizar esta transición laboral de los trabajadores en sectores económicos y en ocupaciones con alto riesgo de automatización. Sí, incentivar los desarrollos tecnológicos que creen y protejan el trabajo, que es un poco en la línea de lo que estaba hablando antes el profesor Frey, lo que ha hablado otros autores como Daron Acemoglu, que también está participando en este seminario. Asimismo, limitar aquellos cambios tecnológicos que exclusivamente reducen el empleo sin siquiera aumentar la productividad, y mejorar la institucionalidad para darle más poder y más seguridad a los trabajadores. Sí, se ha hablado de ingresos universales, se ha hablado de cómo representar a los trabajadores que quedan atomizados en esta app, por ejemplo, de taxi o delivery, etc. Sí, esas son como las grandes cosas que yo creo que podemos pensar a futuro. Y por último, me gustaría agradecer acá a mis colaboradores y coautores con quienes hemos estado trabajando y discutiendo esta idea: Gabriel Cruz, Alejandro Mico, Connor Joyce, y al equipo de mercados laborales y sector social del BID. Ahí también les dejo algunas referencias para los que quieren más detalles sobre lo que hemos conversado. Así que eso, pues muchas gracias y estamos en contacto.